Luis, entonces te damos la bienvenida a la transición de Guiller a Luis. No le vuelvo a presentar, pero sí que hay una cosa que me quiero quedar de las muchas cosas que puede aportar Luis, y es, claro, él se ha encontrado con un canal de distribución muy exitoso, muy potente, con modelos de negocio muy fuertes y muy complejos, y que vienen tormentas en el mercado, que vienen cambios realmente muy grandes. A veces cuando hay que enfrentar cambios importantes en el mercado, pues es más fácil hacerlo desde una barquita a remos que no desde barcos un poco más dimensionados y más complejos. Así que una de las cosas que Luis pues ha hecho es arremangarse y decir, bueno, pues voy a ayudar a mis partners a que esa transición, no la parte tecnológica, porque la parte tecnológica pues a lo mejor no es la más difícil, sino que haga una transición organizacional, pues también ordenada, potente, y voy a ayudarles. Y eso lo ha hecho Luis con múltiples partners, y de ahí salen un montón de aprendizajes que hoy nos va a regalar. Y Luis, pues nada, me callo y te dejo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Sabes, una de las primeras decisiones que he tomado hoy, José Luis, es que creo que te vamos a contratar como terapeuta, porque tú nos subes la autoestima cada vez que hablas de los ponentes. Entonces te vamos a contratar como terapeuta. Eso es lo primero que vamos a hacer y la primera decisión que tomamos, ¿vale? Y en segundo lugar, darte las gracias por invitarme. Y para todos los que no me conozcan, pues presentarme, aunque ya José Luis me ha presentado, pero sobre todo quizá la parte más importante. Llevo trabajando aproximadamente los 30 últimos años en pymes y canales de distribución. Canales de distribución de alto valor añadido, como dice José Luis, empresas de consultoría, en su mayoría, donde la parte gris, la neurona, los servicios profesionales tienen un peso importantísimo. De ahí que en los últimos años yo me haya especializado en la gestión del cambio organizacional. Nosotros, como muchos de vosotros, pues hemos hecho un cambio, estamos haciendo un cambio hacia la nube. El cambio hacia la nube, para un usuario final, pues probablemente no supone nada. Realmente el usuario final sigue trabajando de la misma forma. Pero para los que vendemos los productos ha sido un cambio, y está siendo un cambio durísimo, durísimo. Cambia absolutamente todo. Cambia la forma de trabajar, cambia las métricas, cambia la financiación, cambian los perfiles profesionales, etc. Nosotros en SAP tenemos un 35% de nuestro negocio a través del canal de distribución y un 100% de los servicios al cliente final a través de los partners, de nuestros partners, el 100%. Por lo tanto, si no les ayudamos a cambiar, si ellos no cambian con éxito hacia este nuevo modelo de negocio, pues detrás vamos nosotros. Detrás va SAP, porque dependemos en un 100% de los servicios que ellos prestan. Y por eso ideamos este programa, voy a dar unas pinceladas, que lo que hacemos es intentar ayudar a nuestros partners en su proceso de transformación organizacional. Y cuando hablamos de organizacional, y ahí lo he remarcado y lo he subrayado, me refiero a personas. Cambiar el factor humano de las empresas. Porque al final, y lo veremos, esta parte es responsable del 70% de los fracasos en los cambios de las empresas. Quizá muchas veces nos centramos muchísimo en pensar en una estrategia, en un mercado, analizar competencia. Es importante, yo no digo que no, pero no dedicamos nada de tiempo a ayudar a nuestros equipos a cambiar. Y no me refiero solamente a los empleados. Los clientes se ven afectados y muchos de los clientes los pueden abandonar porque no entienden el cambio. Nuestros proveedores, nuestros socios. Vosotros trabajáis en IT, un cambio profundo en un programa de canal de un vendedor puede hacer que abandonen al vendedor, porque no entienden. Entonces, es muy importante comunicar y es muy importante realmente hacer entender el cambio. Ha salido varias veces
a lo largo de hoy la frase de renovarse o morir, renovarse o extinguirse, y esto es una realidad, ¿no? Se dice que vivimos en un mundo VUCA, en un mundo VUCA, que lo que significa es que es un mundo muy volátil, es un mundo lleno de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Es decir, que no sabemos qué camino va a seguir, que cualquier decisión que podamos tomar tiene implicaciones en muchas otras cosas y que hay mucha ambigüedad en el futuro, ¿no? Y yo creo que el mundo siempre ha sido UCA, ¿eh? El mundo siempre ha sido incierto, siempre ha habido complejidad y siempre ha habido cierta ambigüedad, ¿no? En el siglo I, en el siglo III, en el siglo XVIII y hoy. Es decir, ha habido un mundo UCA. Quizá realmente lo que es hoy distinto es la volatilidad, la velocidad del cambio, ¿no? La velocidad con la que hoy se producen los cambios es impresionante, es difícil de asimilar por las organizaciones muchas veces, es extremadamente exigente para las organizaciones y es duro, es duro. Pero hay que estar ahí y realmente hay que estar siempre en proceso de cambio, en un continuo proceso de cambio. Prueba de lo que es la rapidez de la volatilidad, pues lo muestra, por ejemplo, un estudio, que es el que os traigo aquí. Este es un estudio que se hizo en el año 2014, y es importante acordaros del 2014. Y se estudió cuánto tiempo de media estaba una compañía listada en los índices de bolsa, en concreto en el índice de bolsa en el S&P 500. Las compañías, como sabéis, las 500 mayores compañías de Estados Unidos están listadas en este índice y se estudió cuánto tiempo habían estado dentro del índice. Y se analizó los tiempos medios. En el año 1935, el tiempo medio que una compañía permanecía en el índice, pues igual que aquí en el IBEX 35, tenemos una serie de empresas y algún año sale alguna o entra alguna, en el año 1935 la vida media de una compañía era 90 años, es decir, estaba listada 90 años. Bueno, pues hay cierta estabilidad, ¿no? 90 años, después pues desaparecería pues porque saldría del mercado, puede pasar a Kodak, o porque se fusionó, o porque la absorbieron, etc. Ese mismo estudio, en el año 2010, decía que el tiempo medio de vida de una empresa era, en el índice del S&P 500, era de 14 años. Es decir, bueno, y se estima que en el año 27 será en torno a los 10 años, ¿vale? Es decir, este estudio se hizo en el 2014 y dicen que las empresas están listadas aproximadamente 10 años ahora. Es decir, que la mitad de las compañías que estaban listadas cuando se hizo el estudio probablemente ya no lo estén. Probablemente ya no sean parte del índice. Probablemente hayan desaparecido, se hayan fusionado, sean parte de otros grupos, etcétera, ¿no? Esto es una medida de la velocidad a la que se producen los cambios, de la volatilidad que hablábamos antes, ¿no? Y fijaros que estamos hablando de un factor multiplicativo de casi 10 veces. Lo que antes pasaba en 90 años, un siglo, ahora pasa en una décima. Es decir, 10 años de ahora son como 90 de antes, a efectos de los cambios. Pero más interesante todavía es verlo en nuestras propias carnes. Esto lo que significa, este último dato, es que la mitad de las compañías que representamos hoy, en las que trabajamos, dentro de 10 años no va a estar, no van a existir. No van a existir. Las compañías en las que tú trabajas, ahora mismo, en las que yo trabajo, dentro de 10 años no van a existir. Serán parte de otros grupos, serán parte de otras corporaciones o habrán desaparecido. 10 años. Pero que exige realmente, bueno, pues que nos pongamos las pilas y realmente pone un poquito los pelos de punta a pensar en esta velocidad, ¿no? ¿Y cuál es nuestro comportamiento frente a cambios, ¿no? ¿Cuál es nuestro comportamiento natural? Nuestro comportamiento natural es siempre evitarlo. El comportamiento natural es siempre a intentar posponerlo. Incluso hay muchas veces que somos conscientes que necesitamos un cambio, pero lo posponemos.
procrastinamos, que es una palabra que está ahora también muy de moda. Intentamos evitar el cambio, intentamos justificar como, bueno, es que ese cliente lo perdimos porque ofrecieron una mejor oferta, o bueno, hombre, es que este proveedor, pues ahora mismo, claro, le pagan más otros, o lo que sea. Es decir, siempre buscamos excusas para ir posponiendo el cambio, ¿no? Es una tendencia natural, es un comportamiento natural del ser humano, porque, como os digo, esta ponencia va sobre el factor humano del cambio. Y que por tanto se puede aplicar a personas también, no solamente a corporaciones o a organizaciones, ¿no? Nuestro comportamiento natural es el de la rana, es decir, nos situamos en la zona de confort o a veces de inconfort, porque aunque no estemos confortables, nos acostumbramos a estar poco confortables y vamos esperando a que el agua se caliente. Y cuando el agua ya está muy caliente y está hirviendo, pues es muy tarde y ya realmente no podemos abandonar el barco. Entonces, por eso es muy importante lo que decía, tener una actitud siempre muy proactiva hacia el cambio, adelantarnos al cambio, porque si no somos capaces de adelantarnos al cambio, probablemente sea muy tarde para cambiar. Fijaros, entramos en materia de la importancia de lo que es las personas en los cambios. Y los cambios son crecimientos, son fusiones, son nuevos mercados, son nuevos productos, etc. Pero para que os hagáis una idea de la dificultad del cambio, aquí traigo también dos estudios, que además de fuentes creo que no son dudosas, una es Gartner, otra es McKinsey. En el caso de Gartner, dice que el 50% de las empresas que empezaron a abordar un cambio fracasaron y que el 16% tuvieron resultados mixtos. Estamos hablando de un 66% de empresas que no tuvieron éxito en su proceso del cambio, debido a la gestión de las personas, a la gestión de cómo las personas hicieron los cambios. El estudio McKinsey es incluso un poquito más detallado porque dice que el 70% de los casos fallaron, es decir, cuando una empresa intentó abordar un cambio, el 70% de las veces falló, solamente un 30% tuvo éxito. Y, muy importante, aquí dice las razones. Y dice que casi en un 40% de los casos fue por resistencia de los empleados. Pero es que un 33% lo fue por resistencia de la dirección. Es decir, estamos hablando de casi un 73%, un 72%, de veces que el fallo se debió a que los empleados o los directivos no fueron capaces de apoyar ese cambio, de empujar el cambio, de promover el cambio. Esto realmente hace que pensar, hace que pensar. Podemos tener una estrategia magnífica, podemos tener un mercado en crecimiento, podemos tener un producto buenísimo. Si no somos capaces de adaptar nuestra compañía a ese nuevo entorno, tenemos un 73%, un 72% de posibilidades de que desde dentro de la compañía los mismos empleados, la misma dirección, no entiendan las razones del cambio y fallemos en el proceso de cambio. Veamos por qué. ¿Por qué es tan difícil el cambio, ¿no? O sea, ¿y qué implicaciones tiene el cambio, ¿no? La primera razón son las inercias. Las inercias, en todas las empresas se hacen las cosas de una manera y creemos que así están siempre bien hechas y que además que eso es para siempre y es perdurable. Creemos que la frase esa de aquí se ha hecho siempre así es lo que vale, ¿no? Y aún sigue siéndolo, y aún sigue siéndolo, y aún sigue siendo una frase que se dice, y aún sigue siendo una frase y un pensamiento, ¿no? Muy interno dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, ¿no? Tenemos miedo porque generalmente en los cambios nos hace perder control. Como empleado, un comercial, si se cambia la estructura comercial, un director financiero, un director de informática, si se contratan cosas en la nube, por ejemplo, tienen miedo a perder poder, a perder presupuesto, perder personas, y por eso la gente se resiste a los cambios, por miedos, por miedos a perder, ¿no? A la pérdida. Cuando se plantea un cambio en una empresa,
tiene un montón de implicaciones, incluso el cambio más tonto. Yo recuerdo miles de cambios que nosotros hemos vivido, pues, por ejemplo, puede ser cuando implantamos toda la venta telefónica, cuando reestructuramos la fuerza comercial para tener mid-market y grandes cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, que parece algo sencillo, tiene una cantidad de implicaciones brutales y mucha gente incluso puede estar tentada de abandonar el barco porque no lo entiende, ¿no? Primero hay que cambiar la mentalidad de las personas. Es decir, cualquier cambio implica cambio en la mentalidad de las personas. Voy a ver cómo vamos de tiempo, porque sí, tenemos todavía un poco. Cambio en las tareas. Las tareas cambian de las personas. Antes que este documento se lo pasabas a Pepita, pues ahora ya no se lo pasas a Pepita, sino que lo metes en un ordenador. Y Pepita se va a sentir ninguneada a lo mejor. Si no le explicas por qué, ya no tiene por qué recibir esa información. Esto es muy importante, de verdad, porque he visto miles de casos en los que las empresas fracasan en sus cambios por esto. Trabajo 20 años en SAP, he visto muchísimas implantaciones de ERP donde realmente han fracasado porque Pepita ha boicoteado el ERP y ha boicoteado el cambio. Y las pepitas del mundo pues son las que hacen que realmente esos proyectos no salgan adelante. Por eso hay que gestionar el cambio. Es muy importante adelantarse al cambio, es muy importante explicar, es muy importante comunicar, es muy importante que la gente entienda el porqué de los cambios, ¿vale? Hay que cambiar los procesos. Pues ahora ya no le paso esta documentación a este departamento, ahora ya lo meto en estos sistemas, ahora ya no contacto directamente con el proveedor porque contacto a través de una web, ahora ya no me llaman para abrir una incidencia, ahora lo abren en los sistemas, etcétera, etcétera. Cambian mucho los procesos y los procesos afectan a las personas y afectan a la sensación de poder de las personas, a la sensación de control. Y por eso mucha gente se resiste a los cambios. Por supuesto, cambia la tecnología, cambian todas las plataformas en las que nos apoyamos, puede cambiar la forma de llegar a mis clientes y esto puede afectar negativamente a los clientes. Son cambios que no solamente pueden boicotear los empleados, lo pueden boicotear los clientes. Si nosotros ponemos una maquinita para responder, cuando antes respondía al teléfono personas a las que ya incluso conocías y tenías relación con ellos y de repente ponemos una maquinita diciendo marque el 1 o el 2 o el 3, evidentemente esos clientes se pueden sentir un poquito frustrados, incluso en algunas ocasiones ninguneados, y si lo que compran es de poco valor añadido, pues no dudarán en buscar alternativas, si es que no entienden el cambio. Vale, por supuesto los proveedores y todas las métricas. Es muy importante, las métricas cambian en muchísimos casos y sin embargo nosotros seguimos midiendo el negocio de la misma forma, de la misma manera, con las mismas métricas, con los mismos objetivos, cuando resulta que nuestra forma de medir el éxito ha cambiado completamente, pero seguimos midiendo el éxito de la misma manera que lo medíamos antes. La forma de tratar el cambio en una organización es muy parecida a la forma de tratar pues, el luto, tratar pues el dolor, ¿no? Cuando se muere alguien cercano, cuando perdemos a alguien cercano, cuando perdemos una pareja, etc. Esto está estudiado en psicología, en psiquiatría, y de hecho pues todo este modelo lo desarrolló una psiquiatra, ¿vale? Psiquiatra que se llama Kübler-Ross. Al principio, cuando avisan que las cosas van a cambiar, mira, vamos a implantar un departamento de televenta. Pues toda la fuerza comercial se echa las manos a la cabeza, están locos, pero ¿cómo van a poner televentas? ¿Qué va a pasar con nosotros, mis cuentas y mis clientes, etcétera, etcétera? Hay una resistencia natural que incluso en ocasiones conduce al caos y en muchas otras ocasiones hace que la gente abandone porque no es capaz de superar ese duelo, ese reto, esas resistencias, ¿no? Poco a poco la gente va experimentando, poco a poco la gente va adaptándose al cambio, va aceptándolo, va superando los obstáculos y al final tiene éxito. Pero todos, absolutamente todos los procesos de cambio, de transformación en vuestras empresas siguen un modelo parecido.
Todos, absolutamente todos. Y todos inicialmente tienen una pérdida de rendimiento. Todos, absolutamente todos. Lo que hace la gestión del cambio es que esta pérdida de rendimiento sea menos profunda. Pero pérdida de rendimiento va a haber, porque va a haber resistencias, porque va a haber gente que no lo entienda y porque va a haber gente que intente frenar esos cambios. Decimos que un cambio es exitoso cuando se mantiene en el tiempo, ¿no? Cuando es sostenible, pero no en el concepto en el que hablaba Guille antes, sino sostenible en el concepto de perdurable en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando un cambio es perdurable en el tiempo, ha tenido éxito. En el mundo del RP yo he vivido cambios que no han sido perdurables, que han sido simulados por los empleados, pero luego por detrás seguían haciendo lo mismo, con lo cual habían fracasado. Y no es un fracaso, evidentemente, ni del software ni del implantador, es un fracaso de la falta de inversión en gestionar el cambio de las personas, la formación, el entendimiento, el por qué hay que cambiar. Cuando pensamos en cambiar, nosotros dentro del modelo que aplicamos con nuestros partners, nuestros distribuidores, tenemos unos workshops, tenemos unas sesiones donde analizamos pues la visión que quieren tener de sus empresas, analizamos dónde están los gaps, ¿no? Con lo que son hoy, y lo analizamos desde todos estos puntos de vista que tenemos aquí, ¿vale? Desde la estructura de la organización, desde la forma de trabajo, el estilo de dirección, etcétera, que voy a explicar muy brevemente en el ratito. Por un lado está la estrategia, ¿no? La estrategia es decir a dónde queremos ir, ¿no? En parte es una de las áreas más fáciles. Yo creo que casi todos sabemos lo que queremos, sabemos dónde queremos llegar. Lo que es muy difícil es formularlo de forma que sea entendible y que todo el mundo pueda realmente incorporarla en sus objetivos, en su misión, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Una compañía farmacéutica que marcó como estrategia ser los números uno, ¿no? Queremos ser la farmacéutica número uno. Bueno, pues esto pues está muy bien, pero ni a los empleados, ni a los proveedores, ni a los clientes les decía mucho, quizá a los accionistas sí. Entonces, al ver que realmente no calaba en la gente, que no era una misión, que no tenía un propósito, tuvieron que reformular la estrategia, ¿no? Y la reformularon diciendo, queremos ser la farmacéutica que salve más vidas, ¿no? Queremos transformar la medicina, ¿no? Evidentemente, si tú transformas la medicina, si tú salvas más vidas que nadie, probablemente seas el número uno. Pero en ese mensaje de queremos transformar la medicina, queremos salvar a personas que hoy en día no tienen cura, hay un propósito, hay una misión, y la gente se entrega, y los empleados se entregan, y los proveedores se entregan, y los clientes lo entienden. Esto es muy importante. A veces formulamos estrategias demasiado vagas, muy poco entendibles, y que la gente no nos va a apoyar, no nos va a apoyar en esas estrategias. Entonces, de verdad, es muy importante entender que la estrategia tiene que llegar a todos, que la estrategia no es de la alta dirección, la estrategia es de la empresa desde el principio hasta el final, y todo el mundo tiene que entenderla, y todo el mundo tiene que comprarla, aceptarla, verla, porque si no, alguien intentará frenar nuestro camino en el cambio. Después está la estructura de la organización. La estructura de la organización es la forma en la que se trabaja, la forma en la que se trabaja en la organización. Es un poco la jerarquía, tanto formal como informal, es el quién es quién, el quién manda, son las líneas de reporting. Con los cambios, esto muy probablemente se sienta afectado. Si tú creas, como hablábamos, por ejemplo, un departamento de televentas, pues a lo mejor le estás robando al director comercial una parte de su negocio, o a los comerciales parte de sus cuentas, ¿no? Esto afecta mucho a la gente, y la gente se va a sentir dolida, se va a sentir en pérdida. Por lo tanto, hay que trabajar sobre esto, hay que comunicar mucho, hay que explicar y hay que acompañar a la gente en este caso, ¿vale? Y esto se refiere a la estructura tanto formal como informal. En muchas organizaciones hay una estructura informal que es mucho más fuerte que la formal, y
y hay que tratarla, ¿eh? Hay que tratarla también y hay que trabajar con ella y hay que hacerlas partícipes de este cambio. Sobre todo yo diría que todo lo que es gestión del cambio es hacer partícipes a todo el mundo del cambio, comunicar mucho todas las tareas del cambio y realmente integrar a todos en el proceso de cambio, ¿vale? Esta es la forma de trabajo, que son los sistemas, pero no necesariamente los sistemas informáticos, sino las formas de hacer el trabajo, lo que decíamos antes, ¿no? Y yo este reporte siempre se lo he llevado a Pepita y ahora ya no se lo llevo a Pepita. Ahora se lo llevo a un sistema y lo subo a una nube. Entonces Pepita está fastidiada porque ya se siente un poquito ninguneada. Y estas formas de hacer el trabajo cambian y afectan a las personas. Y las personas se pueden ver realmente afectadas y incluso un poquito a veces ninguneadas o despreciadas, ¿vale? Están las habilidades de los trabajadores y el perfil de los empleados. Esto hoy en día, ya os podéis imaginar que si en 10 años cambian las cosas lo mismo que en 90 antes, las habilidades de los trabajadores, los perfiles cambian de una manera brutal. O sea, tener realmente planes de formación, tener diversidad en los empleados, como decía Guille antes, es fundamental, ¿no? Tener gente senior, pero también gente junior, gente que entiende el mundo global, pero también el mundo local. Es muy importante, porque si no se van a quedar obsoletos. Y el problema no es que se queden obsoletos, el problema es que al quedarse obsoletos es una rémora en los cambios, son una rémora en actualizarse, son una rémora en la innovación. Entonces, por eso, invertir en desarrollar habilidades de los trabajadores, en desarrollar y ampliar el perfil de los empleados, en tener movilidad interna, es fundamental, es fundamental. Por último, los valores, la cultura y el estilo de dirección. Esto es importantísimo porque no se puede ir contra la cultura de una empresa. Si una empresa es terriblemente jerárquica, por ejemplo, no puedes pedirles a los empleados que innoven, que prueben, que arriesguen. No, si siempre que han arriesgado les han llamado al despacho del director, han cerrado la puerta de un portazo y se han oído gritos, pues no pidas que la gente innove, que la gente... Entonces, nunca se puede ir contra la cultura. Esto es muy importante en los procesos de cambio porque la gente está acostumbrada a que la empresa tenga un cierto nivel de ética, de cultura, de forma de ser, de estructura directiva, y no se puede ir contra esto. Y el estilo de dirección aquí, quizá lo más importante es el ejemplo. La dirección debe ser un verdadero promotor del cambio y debe ser un verdadero agente del cambio. Y estos son los que realmente hacen posible el cambio. Hace poco leía el ejemplo pues, de un director de banco, esto es en Estados Unidos, que fue a una sucursal y vio que los espejos y los cristales estaban muy sucios. Entonces dijo, oye, esto hay que limpiarlo. Cuando volvió a las 2 semanas o las 3 semanas, estaban igual de sucios. Entonces cogió él un papel y se puso a limpiarlos. Evidentemente, lo que hizo fue predicar con el ejemplo. Al día siguiente, los cristales de las 400 sucursales del banco estaban impecables, pero impecables. Porque es así, predicar con el ejemplo. Y el estilo de dirección tiene que ir acorde con los valores y la cultura de estos cambios que queremos hacer. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos con los partners que necesitan cambios profundos es les ayudamos primero a trabajar en la visión, en lo que quiere ser. Y digo la de todos, la de todos. Nosotros aquí en estos seminarios, en estos workshops, invitamos a mucha gente del partner, mucha gente de la empresa, porque no vale con la visión del director general o del dueño. Tiene que ser una visión de todos y todos tienen que aportar su grano de arena. ¿Qué queremos ser de mayor? ¿Qué queremos ser? ¿No? ¿Qué queremos ser dentro de 4, 5, 6 años? ¿Vale? Con eso hacemos un gap análisis, analizamos las carencias, analizamos los puntos fuertes, analizamos lo que tenemos que desarrollar y hacemos un plan de desarrollo con él. No lo hacemos nosotros, lo hace el partner. Nosotros solamente somos facilitadores de todo este proceso de cambio. Con eso producimos un plan de transformación sobre las 7 áreas que hemos comentado antes, la estructura,
de la organización, la cultura, la formación de los empleados, los perfiles profesionales, etcétera. Asignamos responsabilidades, definimos tiempos, asignamos métricas para ir viendo el éxito de la evolución de ese plan y bueno, esto lo hace el partner, como digo, no nosotros. Es decir, nosotros lo único que hacemos es facilitarle, ayudarle, guiarle. Y por último, pues hacemos un plan de gobierno donde nosotros sí que participamos para ir viendo con él el avance y a ver en qué podemos nosotros ayudar, ¿no? Para nosotros estos planes que hacemos con nuestros partners, con nuestros distribuidores, son realmente importantes, por lo que decía antes. 25% del negocio se hace a través de ellos, venta indirecta, pero el 100% de los servicios al cliente final se hace con ellos y lo hacen ellos. Entonces, realmente es muy importante que ellos tengan éxito en este proceso de transformación, en este cambio que tienen que hacer de manera permanente, de manera recurrente, ahora mismo, sobre todo en perfiles profesionales, en forma de vender, en el área de marketing. Como comentaba José Luis al principio del seminario, el área de marketing se ha convertido en algo absolutamente crítico y la mayoría de ellos no tenían departamento de marketing o no tiene, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es un poco en lo que trabajamos. Y bueno, pues es lo que quería contar. Dar las gracias, también decir que a nivel personal, cualquiera de vosotros, si quiere intercambiar impresiones y tal, pues nos tomamos un café y yo encantado. Tenemos pues algunos templates que algunos son de dentro de SAP y no puedo compartir, otros no, otros son públicos y encantado de compartirlos con vosotros y si os es útil, pues fenomenal. Pero que tengáis siempre muy, muy, muy presente que en cualquier cambio que queráis hacer, el factor humano es el que va a decidir en un 70% de las ocasiones si tenéis éxito o si tenéis que empezar de nuevo, ¿eh?